el pasaje que nosotros vamos a estudiar hoy nos ayuda a ver un poco más lo que significa ser una iglesia. Una iglesia que verdaderamente da frutos. Una iglesia que verdaderamente es ejemplo para otras iglesias. Y como iglesia necesitamos ser una iglesia ejemplar para otras iglesias. Y de eso es lo que el Señor nos quiere hablar a nosotros hoy. Así que vamos a ir a la palabra del Señor, continuando en Primera de Tesalonicenses capítulo 1. Y vamos a estar leyendo los versículos del 6 al 10. Amén. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículos del 6 al 10. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, y bajo la dirección de su santo, glorioso y maravilloso Espíritu que está en la iglesia. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea la gloria. Y la iglesia dice... Amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, escuchen y lea. Pues nuestro evangelio no llegó a nosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Padre, gracias una vez más por tu palabra. Te rogamos, oh Dios, hoy que nos has reunido para glorificar tu nombre y para que nosotros nos edifiquemos unos a otros, que derrame de tu gracia y de tu favor, que extiendas tu misericordia, que nos dé sabiduría y discernimiento, y que tu palabra haga un efecto positivo y sobrenatural en nosotros, y nos dé la convicción que necesitamos para poder ser conforme tú quieres que seamos como iglesia. Ayúdanos, Señor, a mirar lo que tu palabra dice. Ayúdanos, Señor, a tomar estas palabras y ser esa iglesia ejemplar para otras iglesias. Que seamos de buen ejemplo y de buen testimonio, que mostremos tu gracia, tu gloria y tu misericordia, porque poseemos tu santo y glorioso Espíritu y la verdad de tu palabra. Así que en tus manos nos encomendamos esperando que tú nos hables, que nosotros entendamos y que nos dispongamos a obedecer en aquellas cosas que nos mandes y nos digas que debemos hacer y que no estamos haciendo. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús, dándote gracias. Amén y amén. Pueden tomar asiento. El mensaje que tenemos para esta noche lleva como título La iglesia como mejor ejemplo a imitar. Eso significa que la iglesia de Jesucristo, la iglesia verdadera, los cristianos verdaderos, debemos ser una iglesia tal que otros imiten. Nosotros como cristianos debemos ser cristianos al punto de que otros nos vean y nos imiten a nosotros. ¿Por qué, pastor? Porque nosotros debemos estar imitando a Cristo. Y eso debemos ser. Debemos ser una iglesia que los que nos miren vean a Cristo a nosotros y quieran imitarnos porque nosotros estamos imitando a Cristo. Y ese es el propósito de lo que el apóstol Pablo quiere hablar en esta carta. A pesar de que esta iglesia que nosotros estamos viendo en esta carta es una iglesia que era joven, esta iglesia nos muestra, el apóstol Pablo nos muestra que esta era una iglesia de recién convertidos, una iglesia niña. Y Pablo nos dice de ellos que habían llegado a ser, aunque era una iglesia joven y una iglesia niña, estaban recién convertidos, llevaban poco tiempo caminando en el Señor. Dice que estos creyentes habían llegado a ser un ejemplo para otros creyentes. Dice, en Macedonia y Acaya, o sea, prácticamente habían llegado a ser un muy buen ejemplo en casi toda Grecia, en todo ese terreno que había. Es impresionante.
Porque es que no están hablando de una persona. No están hablando del pastor de la iglesia. No están hablando de los líderes de la iglesia. El apóstol Pablo está hablando de la iglesia como tal. La iglesia tesalonicense estaba nueva, recién fundada, y Pablo dice: ustedes son un ejemplo en casi toda Grecia. Un buen ejemplo. Hermano, esto es impresionante. Que el apóstol Pablo, ahora, que el Espíritu Santo inspirara al apóstol Pablo para colocar esta iglesia en tal posición, yo no creo que hubiera sido solo por decirlo. Es porque verdaderamente esta era una iglesia que estaba adorando y glorificando a Dios con todo su corazón. Legítimamente. Esta era una iglesia de verdaderos convertidos. Y es impresionante señalar que esta es la única vez en todo el Nuevo Testamento que se dice de una iglesia que ha venido a ser ejemplo para otras iglesias. Es la única. Usted no ve en todo el Nuevo Testamento que se mencione otra iglesia así, que sea un buen ejemplo para las otras iglesias. Ninguno de los apóstoles, ni Pablo mismo siquiera, dice algo de otra iglesia del primer siglo que sea como esta iglesia de Tesalónica. Ahora, eso no significa que hubiera sido la única iglesia o que hubiera sido la única iglesia fiel al Señor. No, no. Las iglesias eran fieles, todos los cristianos estaban apasionados por el Señor, ellos estaban caminando con Cristo, eran iglesias y cristianos verdaderos, pero esta iglesia marcaba la diferencia. Esta iglesia hacía la diferencia. Esta iglesia estaba dedicada y consagrada plena y completamente al Señor Jesucristo. Y llegaron a ser explícitamente un ejemplo digno de ser imitado. Una iglesia a imitar. Así que este pasaje nos presenta el estándar al que toda iglesia debería aspirar llegar. Toda iglesia cristiana debería anhelar ser como la iglesia de Tesalónica. Nosotros en esta iglesia, Cristo rompe las cadenas de Sedes Amora, Colombia, deberíamos anhelar que el Señor diga de nosotros, como dijo Pablo de la iglesia de Tesalónica: estos creyentes de Zamora son dignos de imitar. Así es que usted y yo debemos aspirar ser como cristianos. Si usted ama la iglesia donde el Señor lo ha puesto, y déjeme decirle que debería amar la iglesia en que el Señor lo ha puesto. ¿Por qué, pastor? Porque la iglesia donde el Señor te puso es la novia del Cordero, la que se va a casar con el Cordero de Dios. Y debes amar a la novia del Cordero para que seas parte de las bodas y también estés en las bodas y seas la novia del Cordero. Pero debemos amar la iglesia donde el Señor nos ha puesto. ¿Por qué? Porque la iglesia es la niña de los ojos de Cristo. Tanto así que dio su sangre en la cruz del Calvario para comprarnos. ¿Valdremos poco para Él? ¿Valdremos poco para el Señor? Que aún Él mismo derramó hasta la última gota de su sangre para que nosotros le pertenezcamos a Él. Hermano, por eso usted y yo debemos amar la iglesia en que el Señor nos ha puesto. Y deberíamos anhelar de todo corazón que esta iglesia, aquí donde usted está y el Señor le ha puesto, sea una iglesia digna de imitar. Que nosotros seamos una iglesia digna de imitar. Ahora recuerde lo que hemos dicho. La iglesia es lo que sus miembros son. Conforme los miembros de la iglesia son, así es la iglesia. Y la iglesia es usted, y la iglesia soy yo, no son los adobes, no es esta cantidad de material, no. La iglesia son personas, la iglesia somos usted y yo. Así que lo que usted y yo vamos a aprender hoy sobre la iglesia tiene que ver con cada uno de nosotros, con usted y conmigo. No tiene que ver con las sillas, con el púlpito, con el piano, con el sonido, con estos muros, no. Lo que hoy vamos a hablar tiene que ver con personas, y usted está aquí, y usted es parte de la iglesia, tiene que ver con usted. Dios le quiere hablar a usted, y a mí también. Y quiere que usted y yo aprendamos. ¿Qué es lo que Él quiere que aprendamos? Que usted y yo aprendamos hoy
4 características que debe tener una iglesia que debe ser digna de imitar. 4 características que hagan que una iglesia cristiana sea un buen ejemplo y que sea una iglesia que pueda ser imitada por otros, porque es una iglesia que imita a Cristo. ¿Cómo son o cuáles son las características de una iglesia para que sea una iglesia digna de imitar? O más bien, más cercano a nosotros. ¿Qué necesitamos nosotros aquí en esta iglesia? Cristo rompe las cadenas. ¿Qué necesitamos nosotros? ¿Qué características necesitamos nosotros en este lugar para que seamos una iglesia digna de imitar? En este pasaje vemos más o menos, al menos podemos sacar 4 características importantes de lo que una iglesia, o esta iglesia específicamente, porque el Señor nos está hablando a nosotros hoy, 4 características que nosotros como iglesia debemos tener para ser una iglesia ejemplar, una iglesia de buen ejemplo, al punto de que seamos dignos de que otros nos vean y nos imiten. Pastor, ¿y cuáles son esas características? Bueno, la primera característica que nosotros vemos en este pasaje, que nos enseña cómo es una iglesia digna de imitar, es que una iglesia cuyos miembros son imitadores de aquellos que imitan a Jesús. ¿Cuál es la primera característica? Que cada uno de los miembros de la iglesia, escuche, sean imitadores de Jesús para que los otros le imiten. Escuche esto. La primera característica es que usted pueda ver en la iglesia cristianos a los cuales usted pueda imitar, porque a esos que usted ve y que usted puede imitar, están imitando a Cristo. Entonces, si usted ve a un hermano tal, usted debería decir, bueno, yo quiero ser como el hermano fulano. ¿Por qué? Ay, porque toca muy bueno. ¿Por qué? Ay, porque canta como Turpial. ¿Por qué? Ay, es el mejor en hacer el aseo. Ay, porque es el más especial al recibir los hermanos en la entrada. No, porque está imitando a Cristo y yo quiero imitar a Cristo. Debería ser así. Versículo 5. Hay una conexión aquí y miremos cómo el versículo 6 comienza con un y, que es el que trae la ligadura del versículo 5 y nos une al versículo 6. Nos está mostrando lo que viene hablando de lo mismo. Dice versículo 5: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. ¿Ustedes ven lo que dice ahí? ¿Sí se da cuenta? Ustedes saben muy bien cómo nos comportamos nosotros cuando estábamos en medio de ustedes, dice Pablo aquí. Ustedes vieron nuestro comportamiento, vieron lo que hicimos, vimos cómo fuimos cuando estábamos aquí, ahí en Tesalónica. ¿Qué clase de personas éramos? Dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Estos creyentes en Tesalónica no solo recibieron el mensaje del evangelio, no solamente recibieron la palabra del Señor, sino que también, escuche, adoptaron el estilo de vida de los misioneros, Pablo, Silas y Timoteo. Y de ese modo entonces ellos llegaron a ser imitadores de Jesús y un ejemplo para otros. En otras palabras, los creyentes de Tesalónica empezaron a observar a Pablo, a Silas y a Timoteo. Cómo ellos eran, cómo ellos vivían, su comportamiento, su manera de ser, su manera de hablar, todo. Y ellos tomaron la determinación, al ver tan buen ejemplo, tanta dedicación y tanta consagración, que ellos quisieron adoptar la manera de ser, el estilo de vida de Pablo, Silas y Timoteo. Y fue tanto el impacto que los otros a su alrededor que vieron a los tesalonicenses, quisieron imitar a los tesalonicenses también. ¡Oh, qué cadena! Esto es maravilloso, esto es algo glorioso. Esto es a lo que usted y yo debemos aspirar en todo momento. Escuche,
¿qué pasó aquí? Los imitadores llegaron a ser dignos de ser imitados. Eso es tremendo. Esto es una obra impresionante. Mis hermanos, esto es lo que se llama discipulado. Sí. Escuche, el proceso de discipulado no se produce únicamente cuando traspasamos información a otro. Por ejemplo, traemos un grupo de personas, los reunimos en una iglesia, abrimos las escrituras, sacamos libros, sacamos estudios y empezamos a enseñarles y los llenamos de información, de información, de información, de información. Y ellos empiezan a tener información, información, información. Y al final lo único que vemos es información. Eso no es discipular. Eso no es discipular. Ese es el problema que hoy está pasando en las iglesias cristianas. Recuerdo que hace unos años atrás fui a una iglesia para hacer un trabajo de discipulado con un grupo de hermanos que ya servían en la iglesia. Cuando llegué, me recibieron muy bien. Pastor, la verdad es que nosotros ya hemos recibido como 9 discipulados, pastor. ¿Usted sabe qué me estaban diciendo? Este es el 10º. Ya sabemos mucho. ¿Qué más nos va a enseñar usted, pastor? Imagínese el recibimiento. Y yo los miré y yo dije, ¡oh, excelente! Entonces, ustedes me van a hacer más fácil el trabajo. Porque así no es demasiado lo que tengo que enseñarles. Ahora, como ustedes llevan 9 discipulados, voy a hacerles un pequeño repaso para que de los 9 discipulados, entonces ustedes hagan un resumen de estas cosas que son, les dije, que son el kinder de la iglesia cristiana. El kinder, preescolar. Cuando ustedes me respondan todo esto, entonces vamos a continuar con lo que vamos a hacer. Amén, amén, hermano, amén. De bien, listo. Saqué el tablero y empecé a escribir plan de salvación. Y me paré al frente y les dije, hermano, por favor pase al tablero y me escribe los 7 elementos que conforman el plan de salvación. Y se miraban. Hermano, pase al frente y me escribe los 7 elementos que hacen parte del plan de salvación. ¿Ah? Pero ustedes no llevan 9 discipulados. Pastor, ¿cómo así? Hermano, venga, ¿cómo así? Sí, ustedes llevan 9 discipulados. Solamente estamos haciendo un repaso de kinder. ¿Cuáles son los 7 elementos del plan de salvación? Oh, no sabían. Le expliqué, se los mostré, ahora les dije, explíquenme cada uno de ellos. Les dije, por favor, ¿quién me explica qué es la propiciación? ¿Ah? Eso está en la Biblia, pastor. Escuche, el discipulado está haciendo que en las iglesias hoy se llene de información, se llene de información, se llene de información. No, eso no es discipulado. Escuche, el discipulado es venir con buen ejemplo, es venir con pasión, con dedicación, es tener un estilo de vida cristiano, es vivir verdaderamente a Cristo, es yo querer imitar a Cristo y luego transmitir eso mismo por medio de la palabra y mi vivencia personal, para que los que me vean que esto no es simplemente estudio, no, es estudio y vivencia y un cambio en mi estilo de vida. Eso es discipulado. Estos tesalonicenses entendieron quién era Pablo, Silas y Timoteo, los vieron actuar, los vieron vivir, los vieron enfrentar dificultades, los vieron pasar necesidades, no fueron carga para nadie. Eso es lo que no queremos hacer en San Juan. Nunca ser carga, siempre bendecir. Eso es discipular, hermanos. Discipular es yo buscar imitar a Cristo, parecerme a Cristo para que otros me puedan imitar a mí, para que imiten a Cristo. Eso era esta iglesia. Eso era esta iglesia. Por eso el discipulado no es simplemente con información, sino cuando somos un modelo de vida. Eso es discipulado. Cuando mi comportamiento hace que los demás digan, este es distinto.
Esta es distinta. Mira. Que la gente que nos conozca diga como dice de muchos de nosotros hoy. ¿Este es pastor? Sí. ¿Y cómo era? ¡Gloria a Dios! Porque ya no dicen cómo es, dicen ¿y cómo era? Pero donde digan ¡ja! ¿Y cómo es? Eso ya sería doloroso. Ahí no hay ejemplo, hermano. Ahí no hay ejemplo. Pero que digan ¿y cómo era? ¡Gloria a Dios! Porque era. En pasado, ya no lo es, hermano. Ya no lo es. Por eso el discipulado es un estilo de vida. Alguien de hecho decía que la esencia del discipulado es la imitación. Y eso fue lo que pasó en Tesalónica. Dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Ahora, es interesante que Pablo lo diga en este orden. ¿Usted está notando el orden que dice Pablo aquí? Mire que no dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores del Señor y de nosotros. ¿Ve que no? Dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. ¿Y por qué ese orden? ¿Por qué no colocaron al Señor primero? Estudiantes, ¿lo han visto? ¿No lo han visto? ¿No lo han leído? ¿No lo han querido notar o lo han notado? Porque Pablo lo dice en este orden. Si al final de cuentas, escuche, es al Señor Jesús al que debemos imitar. Él es el modelo. Sin embargo, Pablo está mencionando que los tesalonicenses imitaron a los misioneros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Pero yo no entiendo, pastor, ¿y por qué ese orden? Eso es importante, es importante. Escuche muy bien. Si usted lleva ya tiempo caminando en el Evangelio, escuche por qué esto es importante. Los nuevos creyentes comienzan a imitar a Jesús en la medida que ven el carácter, el comportamiento y el estilo de vida de los que llevan más tiempo caminando en el Evangelio. Eso es lo que pasa. Escuche, los nuevos creyentes aprenden a imitar a Cristo viendo el carácter, el comportamiento y el estilo de vida de los que llevan más tiempo caminando en el Señor. Es verdad, ellos van a recibir la palabra, ellos van a recibir doctrina, a ellos se les va a enseñar por medio de la Escritura, pero todo nuevo creyente aprende a imitar a Jesús viendo cómo los que llevan tiempo están imitando a Jesús. Escuche lo que le estoy diciendo. Esto es muy serio y muy delicado. ¿Cuántos años llevas en el Evangelio? Tienes que ser un ejemplo a imitar de los que llevan poco tiempo en el Evangelio. No es porque vienes mucho a la iglesia, pero hay que venir a la iglesia mucho. No es porque estudias mucho la Biblia, pero hay que estudiar mucho la Biblia. Es porque vives el Evangelio que estás escuchando. Es porque miras las Escrituras y vives a la luz de las Escrituras que estás imitando a Jesús, para que los que te vean imiten a Jesús. Esto es importante. El primer libro, escuche, a mí me han preguntado, me llamaba la atención, ¿cuál debe ser el primer libro que yo debo estudiar de la Biblia, pastor, para conocer al Señor? Bueno, en cada iglesia le dan un libro a una persona. Le voy a decir a usted, ¿sabe cuál es el primer libro que un nuevo creyente necesita para aprender a conocer a Jesús? Los cristianos antiguos de la iglesia. Es el primer libro que los nuevos creyentes necesitan para conocer a Jesús. Usted y yo, dice la Biblia, que somos ¿qué cosa? ¿Cartas qué? Nosotros somos esas cartas leídas, ese libro que los nuevos creyentes miran. Ay, así es Jesús. Imagínese usted, póngame cuidado a esto. Entonces, miran al hermano Antonio por ahí. ¿Usted es cristiano? Sí. Vamos a ver cómo es Jesús. No es Antonio, no, sí, pero es que vamos a ver a Jesús en Antonio.
Vamos a ver al hermano Weimar que va a la iglesia. Ay, yo quiero imitar a Jesús. Mire a Weimar. Así es. O sea, ¿se está dando cuenta? Nosotros tenemos que hacer ese libro que los demás vean y aprendan a conocer a Jesús. El primer libro por el cual las personas aprenden a conocer a Jesús es los que llevamos tiempo en el Evangelio. Y después el Evangelio de Marcos, el de Mateo, el de Génesis, en fin, lo que quiera. Pero el primer libro que necesita una persona para conocer a Jesús es los cristianos fieles, devotos, consagrados y dedicados, obedientes que aman a Cristo. Eso es lo que Pablo está enseñando en esta carta. Y eso es lo que usted y yo debemos aspirar a ser. Y obviamente, lo más importante para que una persona conozca a Cristo es la Biblia. Obviamente, es la palabra de Dios. Pero nosotros debemos ser cartas leídas y ejemplo para los demás. Es por eso que en el Nuevo Testamento no solo se nos exhorta a imitar a Cristo, sino que también se nos exhorta a imitar a aquellos que imitan a Cristo. O sea, usted y yo debemos ser imitadores de Él. Debemos ser imitadores. Yo no sé, yo creo que usted lo ha visto. Yo estoy seguro que usted lo ha visto. Yo sé que usted sabe de qué le voy a hablar. Ustedes han visto un programa en la televisión. ¿Cómo se llama? Yo me llamo. Ese programa Yo me llamo, ¿qué hacen allí? ¿Cuál es la especialidad de ese programa? Imitar. Allí son imitadores. Cuando usted mira ese programa, usted ve gente con mucho talento. ¿Y ellos qué hacen? Imitar a un artista. Ese artista al que más se quieren parecer. ¿Y qué hacen? Imitan su voz, su manera de vestir, su manera de peinarse, su manera de caminar, de dirigirse en el escenario, los gestos que hace cuando canta, todo eso, ¿cierto? Nosotros como discípulos de Jesucristo estamos llamados a imitar a Cristo, escuche, en su carácter, en su manera de ser, en su personalidad. Ahora, yo no necesito personas aquí en la iglesia que me miren a mí y entonces prediquen como yo predico, muevan las manos como yo las muevo, caminen como yo camino en el altar. No. Yo necesito hombres y mujeres en esta iglesia que miren el carácter de Cristo en mí y quieran imitar el carácter de Cristo. Así usted no grite cuando predique. Que cuando Jenny esté aquí en estos días predicando, ella no tenga que caminar igual que el pastor, sino que ella predique como ella es, tranquila, pero que ella muestre el carácter de Cristo. Que luego Sara cuando venga acá y traiga su primera enseñanza y empiece a predicarle a la iglesia, también, igual la hermana Estelia, que ya también viene para lo mismo, entonces aquí muestren el carácter de Cristo, allá muestren el carácter de Cristo, en la casa muestren el carácter de Cristo, en todas partes Cristo sea la esencia y que cada persona que los vea diga, así es Cristo. Cada uno de nosotros como iglesia debemos aspirar a ser un modelo de Cristo. Eso es lo que el Señor está buscando. Usted y yo estamos llamados a imitar a nuestro maestro. El carácter de nuestro maestro. Por eso usted y yo somos llamados a ser imitadores. Pablo escribiendo a la iglesia en Corinto dice en 1 Corintios capítulo 4 y versículo 16: por tanto os ruego que me imitéis. Tremendo. Pablo dijo eso. Más adelante Pablo mismo en 1 Corintios 11:1 dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Escuche, el modelo por excelencia no es Pablo, es Cristo. Entonces debemos imitar a Cristo, Él es el mejor modelo. Pero Pablo había dado ejemplo del carácter de Cristo y por eso Él les llama la atención y les dice: imítenme a mí. Imítenme a mí. O sea, está el hermano Alonso y empieza y se levanta en la iglesia. Iglesia, imítenme a mí, así como yo soy es Cristo. A eso estamos llamados. Pablo está haciendo eso. Yo hago una pregunta. Pablo era más santo que nosotros. Era más sabio que nosotros. Era más superdotado que nosotros. ¿Qué tenía Pablo de diferente a usted y a mí? Pablo era igual que usted y que yo.
sujeto a pasiones, con dificultades. Pablo decía, el Pablo de la Biblia, el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, el mal que quiero, el mal que no quiero, termino haciéndolo. Y el bien que quiero, no hago. Eso era Pablo. ¿Qué diferencia había entre Pablo y nosotros? Ninguna. Exactamente un hombre como usted y como yo, con las mismas debilidades. Y sin embargo, el que dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Usted y yo podemos. Amén, que podemos. Tenemos que ser imitadores de Cristo. Y Él les dice, imítenme a mí, porque yo estoy imitando a Cristo. Y Él no era un superhéroe, hermano. Él no era un superhéroe. Y si Pablo pudo, nosotros también. ¿Sabe por qué? Porque el mismo espíritu que habitaba en Pablo, habita en usted y yo en mí, y en usted y yo hoy. El mismo. ¿Y sabe cuál es el espíritu que habitaba en Pablo? El espíritu que le dio la vida a Cristo. ¿Y sabe cuál fue el espíritu que le dio la vida a Cristo? El espíritu que abrió el Mar Rojo, el espíritu que abrió el Jordán, el espíritu que derribó las murallas de Jericó. Ese mismo es el que mora en la iglesia de Cristo hoy. ¿Se puede? Amén. Se puede. Ahí es que venir a Cristo en arrepentimiento y fe y vivir para Él. Imítenme a mí, como yo imito a Cristo. Ahora escuche, los pastores y los predicadores no somos los únicos que tenemos el llamado de parte de Dios a imitar a Cristo. No. Ahora, los pastores y los predicadores no estamos llamados solamente a dar a conocer a Cristo por medio de la predicación del Evangelio. No, con nuestro estilo de vida, con nuestra manera de ser, con nuestro compromiso, entrega y dedicación y obediencia y amor al Señor. De esa manera entregamos a la gente la imagen de Cristo. Escribiendo a Timoteo, Pablo le dice en 1 de Timoteo 4:12 esto: ninguno tenga en poco tu juventud, y escuche, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y a Tito le ordena en Tito 2:6, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable. Pero esa responsabilidad no es nada más de los pastores y predicadores. Esa es la responsabilidad de todos y cada uno de los que hacemos parte de la iglesia de Jesucristo. Es responsabilidad suya y mía, conjuntamente. Pablo dice en Filipenses capítulo 3:17, hermanos, sed imitadores de mí. ¿Será que le estaba hablando aquí a los hermanos? ¿A los predicadores? ¿A los pastores? A toda la iglesia. Sed imitadores de mí. Y escuche lo que dice Pablo después. Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Se da cuenta? Nosotros todos debemos imitar a Cristo para que Cristo en nosotros sea quien conduzca a otros a que también nos imiten. Estamos llamados a ser imitadores para que otros nos imiten a nosotros. Ese es el llamado del Señor. Ellos debían mirar a Pablo, pero también debían mirar a aquellos que imitaban a Pablo como él imitaba a Jesús. Hermanos, eso es a lo que llamamos la cadena de discipulado. Recuerde, la esencia del discipulado es la imitación. En la misma carta a Tito, Pablo le dice que él debe exhortar, ojo con lo que voy a decir, que él debe exhortar a las hermanas más maduras de la iglesia a ser, dice, maestras del bien. O sea que no solamente los hombres somos ejemplos en la iglesia, las mujeres también. Y luego dice que las mujeres, esas ancianas, y cuando habla de ancianas no es porque tengan canas y tengan bastón. Las mujeres maduras en la iglesia, las que tienen más experiencia, más conocimiento y tienen más cercanía al Señor, les dice que sean maestras del bien y luego les dice que enseñen
a las más jóvenes. Y esa palabra enseñar da la idea de enseñar no con las palabras. No es que se siente y les diga, mi hija, venga, yo le explico cómo usted debe ser buena esposa. O sea, no. Esa palabra enseñar lo que quiere decir es que debe enseñarle a las más jóvenes no solo con palabras, sino que la vean que es un ejemplo en su estilo de vida como mujer. Hermana, tú debes ser una mujer que sea maestra del bien. Que enseñen a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Cuando las mujeres más jóvenes vean a las mujeres maduras, las mujeres más consagradas de la iglesia, deben ver cómo esas mujeres que tienen esposo aman a sus esposos y a sus hijos. A ser prudentes, castas, puras, santas, hermanas, santas. Ustedes, mis hermanas, son maestras del bien que deben enseñar a las más jóvenes a ser castas. Y vamos a ser sinceros, la castidad hoy en día, en esta época, brilla por su ausencia. Eso brilla por su ausencia. Ya hoy a las mujeres no les interesa ser castas, puras, entregadas, consagradas. Brilla por su ausencia. Quisiera preguntarle a las mujeres hoy, muchachas, mujeres, hermanas, ¿alguna vez cuando escoges tu ropa para vestirte, piensas en el hecho de que si todas las hermanas de la iglesia se vistieran como tú, estás segura que estarían mostrando la pureza y la santidad del Señor Jesucristo? Cuando usted se viste o cuando usted va a elegir su ropa, usted podría decir, esta ropa que me voy a colocar le va a enseñar a las hermanas de la iglesia la santidad y la pureza de Cristo, porque yo voy a vestir de esa manera. ¿Usted piensa en eso? Ahora le voy a decir, lo que le estoy diciendo de evaluar eso no es una opción, es un mandato del Señor. Porque ustedes, mujeres, son maestras del bien. Pero podrían estar enseñando algo equivocado si se descuidan. Podrían estar enseñando algo equivocado. Porque con tu ejemplo, mujer, le estás enseñando a las demás mujeres de la iglesia. Por eso somos una iglesia y un solo cuerpo con diversos miembros. Amén. Es lamentable decirlo, pero escuche. En el cristianismo de hoy se ha infiltrado, ha penetrado el mundo en lo relacionado con la falta de modestia. De una forma tan evidente y tan triste que ya muchas mujeres en la iglesia, cuando uno las ve en su vestimenta, se parecen más a las mujeres que no conocen al Señor que a mujeres cristianas. No marcan la diferencia. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que las mujeres deben vestirse conforme a la Escritura. ¿Y qué dice la Escritura? Primera de Timoteo 2:9 dice, asimismo que las mujeres se atavíen, se vistan de ropa decorosa, con pudor y modestia. Tito 2:3, maestras del bien, que enseñen a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Y para qué, pastor? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Esto es serio, ¿se da cuenta? O sea, no es por cualquier cosa. No es por capricho de Pablo, no es por capricho del pastor. Esto es muy serio. Escucha lo que le voy a decir. La palabra de Dios podría llegar a ser blasfemada cuando en una iglesia las hermanas que hablan tan bonito y que predican tan bonito de Cristo se visten y andan y viven tal cual como las mujeres que no conocen a Cristo. Esto es serio. Hoy en día hay iglesias cristianas donde usted ve las mujeres cristianas y usted preferiría andar con gafas oscuras, casi ciego y con cosas aquí a los lados para no mirar. Sí. ¿Usted no ha visto a esas mujeres que se visten que parecen una sirena? O sea, parecen salidas de una película, uno cree que se van a tirar al mar a nadar. Sí, el vestido aquí, eso es apretado, parecen un torero.
y se figura toda la silueta. Y cuando van por la calle los hombres, hay que quitarles la baba de la boca. ¿Qué están haciendo con eso? Dar mal ejemplo, incitar a los hombres, conducirlos a pecar. Eso es todo. ¿Será que con ese estilo de vestimenta están mostrando la pureza y la santidad de Jesús? El vestido es largo. ¿Y para qué? Las mangas hasta por aquí. Le tapan hasta los zapatos. Pero eso bien forrado y bien ceñido, ¿de qué sirve que le tapen los zapatos? Es mejor que se le vean los pies. Da tristeza, ¿no? Y otras usted ya sabe que ni hay que hablar. Escuchen, nosotros siempre estamos imitando a alguien, siempre. Por eso el Señor nos llama a ser imitadores de los que imitan. Nosotros siempre estamos imitando a alguien, eso es algo que usted y yo no podemos evitar. La pregunta es, hoy, para usted, cada uno de ustedes, ¿a quién estás imitando hoy? ¿A quién estás imitando hoy? Yo hago una pregunta. Usted podría pensar en la iglesia, en 2 o 3 personas, usted sentado ahí donde está, usted puede pensar ahí y decir, bueno, lo voy a poner a que piense. Piense en todos los que hacemos parte de esta iglesia y busque 2 o 3 personas que usted pueda decir, yo quiero imitar a fulano, a sultano y a perano. Uy, es que es tan dedicado en la iglesia. Uy, es que toca también. Uy, es que canta. Uy, es que siempre... No. Piensa en 2 o 3 personas de la iglesia que usted diga, voy a imitarlos porque es que ellos están imitando a Cristo. ¿Tienes a 2 o 3 personas de la iglesia a las que puedas imitar? La otra pregunta sería esta. Porque ya estamos viendo este ejemplo, vamos a mirar otro. ¿Qué ejemplo le estás dando a los demás para que te imiten? ¿Qué ejemplo le estás dando a los demás para que te imiten? Porque verdaderamente estás imitando a Cristo. Hay que pensar en esto. Examínese. Usted es un creyente, usted es un creyente, usted puede decir, yo soy un creyente que con sinceridad los demás me pueden mirar y yo espero que me imiten. ¿Usted es de esos? ¿Usted podría decir eso? Examine eso. Estos creyentes de Tesalónica eran personas comunes y corrientes como usted y como yo. Y ellos llegaron a ser un ejemplo digno de imitar completamente. Escuche, nadie en la iglesia tiene excusas para ser un ejemplo, nadie. Todos estamos llamados a ser ejemplo. Ahora, no hay que ser perfectos para ser un ejemplo. ¿Sabe por qué? Porque entonces ninguno de nosotros podría ser ejemplo de nadie. No tenemos que ser perfectos para nada. De hecho, una de las cosas que los creyentes debemos tener es un espíritu enseñable. Porque usted y yo pecamos. Y cuando usted y yo pecamos y cuando usted y yo fallamos, es necesario que nos llamen la atención, que nos reprendan, que nos exhorten. Ahora, cuando usted y yo tenemos ese espíritu enseñable y nos reprenden y nos llaman la atención, ¿de qué manera usted y yo hacemos que otros nos imiten? Cuando nuestra actitud y nuestra reacción frente a la reprensión es calmada y reconocemos nuestro error. Y venimos y pedimos perdón al Señor. Y si hemos fallado a otros, le pedimos perdón a los que les hemos fallado. Lo reconocemos y seguimos adelante y seguimos confiando. Y así somos un ejemplo de imitar. Pero hay personas que usted cometen el error, usted les llama la atención, usted viene y se los dice y ahí mismo parece una olla pitadora. Echan candela por las orejas y por la nariz. Y usted oye, cuando usted empieza a decirles, usted empieza como cuando el hermano Albeiro dice, van a estar los frijoles, porque la olla empieza y uno es hablándole y uno los ve ahí.
si uno dice, si sigo este se va a explotar. Pero el que es buen ejemplo, ese que está caminando con Cristo, viene, se le llama la atención, se le reprende y dice, sí Señor, amén, tiene toda la razón, sí, yo pequé, yo fallé, perdóname Señor, y pide perdón si ha fallado a otros. Y eso es ser buen ejemplo también. Aprendemos haciendo. Somos un ejemplo. ¿Eres un ejemplo? ¿Será que los esposos son un ejemplo, un buen ejemplo para la esposa? Porque, escuche, en el hogar es el filtro. El hogar es el filtro. El hogar es el mejor filtro para el ejemplo en la casa donde vivimos. Si somos buen ejemplo, si el esposo es ejemplo para su esposa, para sus hijos, si la esposa es ejemplo para su esposo, para sus hijos, si los hijos son ejemplo para los padres, en la casa es donde sabemos si somos ejemplo o no. Buen ejemplo. ¿Qué tal si en esta iglesia todos los que hacemos parte de esta iglesia lo quisiéramos imitar a usted? ¿Cómo sería esta iglesia? Examínese usted solamente, cada uno, ¿cómo es usted? Y si todos en esta iglesia lo imitáramos a usted, ¿cómo sería esta iglesia? Hay que pensar en eso. Ahora escuche, Pablo en este pasaje es muy específico. Él aquí nos está mostrando sobre las cosas que estos creyentes imitaron de los misioneros y por ende de Jesús. Pablo menciona 3 cosas aquí que ellos imitaron. Y lo primero que él dice es cómo ellos recibieron la palabra del Señor. Versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra. Ahora, recibir la palabra, como decía al principio, ahora es mucho más que recibir información, es más que almacenar conocimiento bíblico. Recibir la palabra es aceptarla como lo que es, la palabra de Dios. Es que cuando usted escuche la predicación de la palabra, usted ignore al pastor que está predicando y usted diga, yo recibo esto, yo sé que es Dios el que me está hablando a mí, yo sé que es Dios el que me está diciendo que yo debo imitarlo a Él, yo sé que es Dios que me está diciendo que yo debo, cuando se me reprenda, si he cometido una falta, que yo debo tener espíritu de mansedumbre y enseñable. Yo sé que es Dios, no es el pastor. Así es que hay que recibir la palabra. Ellos la recibieron de esa manera. Y cuando usted recibe la palabra de esa manera, la Biblia se convierte en un libro que cambia, que transforma, que renueva, que hace nuevas todas las cosas. Es la palabra la que cambia nuestra conducta, porque la palabra de Dios es la palabra de Dios. Eso es profundo, ¿no? Es así. Y dice que ellos recibieron la palabra de Dios. Mire lo que dice Pablo en el capítulo 2 y versículo 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. O sea, ustedes recibieron este mensaje como la palabra de Dios, punto. No la rechazaron. Los creyentes de Tesalónica aprendieron de Pablo y de su equipo misionero a ser imitadores de Jesús. ¿Cómo? En la importancia suprema que Jesús le daba a las Escrituras. En otras palabras, para Cristo la Biblia, la palabra de Dios, era esencial. Usted mira Mateo capítulo 4, usted ve a Jesús en el desierto, ¿cierto? Ah, pero Jesús es el autor de la palabra. Claro, él pudo responder por la palabra o no. Pero ¿qué hizo Cristo? Escrito está, escrito está, escrito está. Él citó lo que había escrito. Para Cristo, la palabra de Dios escrita era lo más importante. Los tesalonicenses aprendieron que la palabra de Dios escrita y predicada era importante para Cristo, era importante para Pablo, para ellos también. Usted y yo tenemos que aprender eso. Que si la palabra de Dios es importante para Cristo, tiene que ser importante para nosotros también. Ahora, vuelvo a preguntar. Tu familia, tu esposo, tu esposa, las personas con que viven, ¿pueden notar que verdaderamente la palabra de Dios es tan importante para ti como lo es para Cristo? ¿O usted simplemente tiene la Escritura como la Biblia que trae a la iglesia?
Le estás dando verdaderamente la importancia a la palabra, y los que te ven en tu casa ven que valoras la palabra, que estudias la palabra, que te dedicas a la palabra y que vives esa palabra y que es tan importante para Cristo e imitas a Cristo porque la palabra es importante en tu vida, o al contrario. Esto es importante, hermano. ¿Puede ver tu familia y los que te rodean que amas la palabra? Ahora, estos creyentes no solo recibieron la palabra de Dios como lo que es, sino que lo hicieron en medio, dice, de gran tribulación. Hermanos, que usted y yo recibamos la palabra como estamos aquí hoy. ¡Ay, qué bendición! ¡Qué maravilla! ¿Qué problema hay en que usted y yo recibamos la palabra de Dios? Pero dice que estos creyentes, versículo 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Estos estaban aprendiendo de los misioneros a ser imitadores de Jesús en el sufrimiento que trae consigo hacer la voluntad de Dios. Nosotros aquí recibir la palabra es fácil. Váyase para los países donde recibir la palabra de Dios, donde tener un versículo bíblico en una hojita es usted ser considerado un criminal. Vaya, recíbala ya, con gozo y con alegría. Vaya, recíbala. Usted aquí la recibe y está bien. ¿Y cuántas veces aún en la misma iglesia se predica la palabra y no se recibe la palabra del Señor? Aún en medio de las diversas situaciones que tenemos. Porque vienen los problemas, las dificultades, las necesidades, las enfermedades. Y muchos, cuando se les predica la palabra y están pasando por situaciones, por tentaciones y por todo eso, desganados y desanimados. No, pastor, ¿cuál palabra? Ellos estaban siendo perseguidos. Ellos aprendieron de Cristo y de los misioneros a recibir la palabra de Dios en medio del sufrimiento. Hermanos, necesario. Hoy nosotros vivimos en un mundo donde a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Mire, si usted y yo miramos el libro de los Hechos, en los capítulos 16 y 17, donde Lucas nos está contando acerca del inicio de la obra misionera, de la obra evangelística, y usted y yo vemos allí el precio tan alto que ellos tuvieron que pagar por predicar la palabra del Señor en ese tiempo hostil. Eran perseguidos, eran azotados, eran encarcelados y aún hasta muertos. Cosa seria, ¿no? Así que estos creyentes recibieron la palabra, abrazaron el evangelio de todo corazón en medio de gran persecución. Primera de Tesalonicenses 2:14 dice: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron. A Pablo lo echaron. ¡Para afuera! No nos dejaban predicar. Y aún así, ellos tenían gozo. Los tesalonicenses supieron todo lo que experimentó Pablo y su grupo de misioneros. Y ellos aprendieron de ellos y quisieron imitarlos también. Ahora, escuche, el gozo en medio del sufrimiento es algo que no es normal. Que uno diga que uno en medio del sufrimiento, que sea normal, que en medio del sufrimiento usted se goza, eso no es normal. Ay, Señor, dame sufrimiento para yo gozarme. No vaya a decir eso es ser masoquista. Pero en medio del sufrimiento podemos gozarnos, que es diferente. Escuche, estos creyentes estaban gozosos en medio del sufrimiento. ¿Sabe por qué? Porque era una obra que el Espíritu Santo hacía en ellos. ¿Por qué? Porque estar gozosos en medio del sufrimiento es algo sobrenatural. Es algo que solo lo puede producir en nosotros el poder del Espíritu Santo. Y estos creyentes fueron discipulados para el sufrimiento por medio de Pablo y su grupo misionero. Ellos fueron discipulados para eso. Pablo escribió a la iglesia de los Corintios y da testimonio de las iglesias de Macedonia, entre las que estaba la iglesia de Tesalonicenses. Y dice en 2 Corintios 8:2 que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pero ¿cómo va a ser? ¿Qué contradicción de contradicciones es esta? Que en grande prueba de tribulación, escuche,
grande prueba de tribulación, abundancia de su gozo y profunda pobreza. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo se combina esto? Grande prueba de tribulación, abundancia de gozo. Mire, grande prueba de tribulación, persecución y abundancia de gozo, sí. Y dice, profunda pobreza. Hermano, ¿de qué estamos hablando? Y a nosotros se nos cae un diente y nos queremos morir. Nos da una gripa y ya no sabemos qué hacer. Se nos enferma un hijo, ¡ah! Y damos el grito al cielo. Nos quedamos sin empleo. ¡Ay, Dios mío, qué voy a hacer! Escucha, esta gente estaba en medio de gran prueba de tribulación y tenía un gozo abundante y eran pobres aférrimos. ¿Y sabe qué? Abundaron en la riqueza de su generosidad. Hermano, ¿qué es esto? ¿Quién hace eso? Solamente el poder del Espíritu Santo en una persona. Eso no es natural, es sobrenatural. ¿Y eso quién lo hace? Un cristiano verdadero nada más. Ahora escucha, no hay que ser rico para dar. Ellos no eran ricos y dieron. No hay que ser rico para amar, no hay que ser rico para hospedar, no hay que ser rico para hacer el bien. Hay que ser cristiano. Hay que confiar en el Señor. Y Dios lo hace. Estos hermanos eran pobres y aférrimos. Y aparte de eso, tenían gran tribulación. Y ellos, en vez de llorar y lamentarse, ay, ¿qué vamos a hacer? Ay, esta persecución, ay, no tenemos plata, ay, ¿qué vamos a hacer nosotros? Ay, ¿de qué vamos a comer? ¿Con qué vamos a pagar? ¿Saben qué estaban haciendo ellos? ¿Cómo le ayudamos a los hermanos de Judea? ¿Cómo? Ellos estaban aférrimos, en persecución, en situación difícil, y en vez de lamentarse, estaban buscando la manera de ayudarle a los que estaban necesitados en Judea. Hermano, te está viendo, es una iglesia, hermano, donde el poder del Espíritu Santo estaba obrando, transformando mentes, corazones y colocando la fe en el Señor Jesucristo. ¿Y sabe qué? Dieron y no tenían de dónde y dieron. Eso es fe, hermano. Eso es fe. Abundaron en riquezas de su generosidad. Ser imitadores de Jesús implica experimentar ese gozo sobrenatural del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque Jesús fue experimentado en quebranto. Y ellos imitaron a Cristo. ¿Y qué dice? Hebreos 12:2. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Cristo experimentó gozo en medio del sufrimiento y los apóstoles aprendieron de Jesús. Entonces, una iglesia es un ejemplo de imitar cuando esa iglesia, aparte de todo esto, también propaga el evangelio. Versículo 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia, de Acaya, que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Estos creyentes llevaron el mensaje del evangelio a todas partes. No se quedaron quietos. Ellos imitaron a Pablo. Pablo iba en sus viajes misioneros. Pablo predicaba el evangelio. Pablo vivía el evangelio. Ellos también. Ellos hicieron la obra evangelística. Y lo hicieron en medio de gran tribulación. Hermano, ¿acaso usted y yo tenemos el mismo interés de predicar el evangelio? ¿Verdaderamente amamos las almas? ¿Verdaderamente los estamos buscando? ¿Verdaderamente estamos pensando en que un día Cristo viene? ¿En que un día vendrá el fin? ¿En que un día todos estaremos de pie delante del trono de Dios? Y estamos predicando el evangelio para que la ira de Dios sea quitada de aquellos que todavía no le conocen cuando le conozcan. Hermano, ¿será que eso es lo que pensamos nosotros? Necesitamos predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos la gran responsabilidad de predicar este mensaje. Pero escuche, no solamente por eso, porque el mensaje que usted y yo tenemos es el mensaje más glorioso que existe en el mundo. Porque el mensaje que usted y yo tenemos es el mejor mensaje de salvación. Y le voy a decir, vale la pena predicar el mensaje del evangelio porque vale la pena vivir para Cristo y la herencia que tenemos en Él. Vale la pena. Por eso tenemos que predicar el evangelio. De este pasaje también aprendemos que una iglesia es un ejemplo cuando manifiesta una verdadera lealtad a Dios. Verdaderamente eres leal a Dios, versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Señor.
Este es uno de los mejores textos que muestran la verdadera conversión. ¿Quién es el que verdaderamente se convierte? Aquel que se aparta de los ídolos para convertirse a Dios, al Dios vivo y verdadero, y servirle. ¿Qué significa convertirse? Esa palabra se convirtieron, volverse. Es como que el hermano Albeiro vaya en la buseta, va por la ruta y de repente lo cogió como que la chiripiolca y se perdió de camino. Y se fue y abandonó ruta. Y va abandonando ruta y de repente dice, ve, me acordé de un conductor que teníamos, un conocido. Él hacía mucho eso. Trabajábamos en Santa Cruz y él salía con ese carro ladillado, eso lleno de gente, y terminaba lleno de pabello. Con el viaje. No, es una realidad lo que le estoy diciendo. El hombre se le corría el techo y salía así, no es verdad, o sea, no es de charla. Él salía con el viaje, en esa época ese carro salía a las puertas cerradas, así ese carro lleno, y bajaba y cuando menos pensaba iba cogiendo la autopista y pabello. Y todo el mundo desesperado, oiga, ¿para dónde va? Y de repente el hombre como que volvía en sí y daba la vuelta, y otra vez para el centro. Eso es lo que significa la conversión. Es uno ir por un camino equivocado, rumbo a la perdición. El Señor viene, interviene, hace la obra por medio del Espíritu Santo, damos la vuelta y empezamos a caminar hacia el Señor. Eso es convertirse. Eso es convertirse. Venir al camino verdadero después de haber estado caminando por el camino equivocado. Es dejar de caminar hacia la condenación para caminar hacia la vida eterna. Por verse hacia el camino que el Señor nos trazó. Ellos entendieron que era importante convertirse de los ídolos y servir a Dios. ¿Te has dado cuenta qué tan importante es convertirse de los ídolos pero servirle al Señor también? Porque hermanos, seamos sinceros, si nos convertimos del pecado y de los ídolos y Dios es el ser más importante del universo, hermanos, seamos sinceros, no hay nada mejor que servirle a ese Dios que es el único Dios verdadero, hermano. Por eso, le voy a decir algo bien profundo. ¿Sabe qué significa seguir a Cristo? Escuche, seguir a Cristo significa seguir a Cristo. Y a nadie más. Eso significa. Por eso la conversión es una obra únicamente del Espíritu Santo. Hay un montón de cosas que son ídolos en nosotros, en nuestra vida, y hay que renunciar a ellas por amor al Señor que murió en nosotros, por nosotros en la cruz del Calvario. Escuche, la conversión, cuando usted se convierte de manera genuina, es ser leal a Cristo. Y usted y yo cuando nos convertimos para adorar, confiar, honrar y servir a Cristo únicamente. Pablo dice, y como os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, o sea, la conversión es el servicio a Dios. La conversión y el servicio van de la mano, porque el único Dios vivo y verdadero es lo más apropiado para que usted y yo le sirvamos. Así es. Ahora, una iglesia también es ejemplo cuando los miembros viven a la espera de la segunda venida de Cristo. Versículo dice, y como os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos libra de la ira venidera. Hermano, cuando usted y yo nos convertimos de los ídolos a Dios para servir a Dios, la única esperanza que tenemos, la meta, la confianza, lo que nos motiva y lo que nos mueve es saber que Cristo viene pronto. Eso es lo que nos tiene que mover, eso es lo que nos tiene que motivar. Una iglesia que verdaderamente es ejemplo a otra, es una iglesia que está esperando confiadamente el regreso de Jesucristo. ¿Por qué? Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Tito capítulo 2 versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hebreos 9:28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. El verdadero creyente está esperando que Cristo vuelva, pero está esperándolo preparado, pero está esperándolo confiado, pero está esperándole sirviendo, pero está esperándolo porque está seguro que Él viene a llevarlo a la eternidad con Él.
Eso es lo que nos enseña esta carta, ¿no? Aquí vemos 4 características de una iglesia que imita a Cristo y que es digna de imitar. ¿Cuáles son esas características? Que es una iglesia que imita a los que imitan a Jesús. Es una iglesia que proclama el evangelio. Es una iglesia que tiene una verdadera lealtad a Dios. Y es una iglesia que vive a la espera de la segunda venida de Cristo. Ahora, termino preguntándole esto. ¿Usted tiene esas 4 características en su vida? ¿Usted cumple con estas 4 características? Recuerde que la iglesia es lo que sus miembros son. Evalúenlo. Así que somos usted y yo los que debemos imitar a los que imitan a Jesús. Somos usted y yo los que debemos proclamar el evangelio. Somos usted y yo los que debemos vivir en plena lucha en contra de los ídolos de nuestro corazón, y eso vamos a tenerlo que hacer hasta que Cristo venga o hasta que muramos. Y somos usted y yo los que tenemos que manifestar nuestra fe y lealtad a Dios solamente esperando que Él venga una vez a levantarnos como iglesia y llevarnos a la eternidad con Él. Pastor, pero es muy duro, la lucha está, es difícil. Sí, es verdad, hay una lucha, pero no estamos solos. La Escritura dice que no estamos solos, porque el mismo Espíritu de gracia que estuvo en Tesalónica, el mismo Espíritu de gracia que levantó al Señor Jesucristo, el mismo Espíritu Santo está en usted y en mí. Y Él es nuestro aliciente, nuestro consolador, nuestro ayudador, y Él es el que nos convence. Si dependemos de Él, se puede porque se puede. Medita en esto y que el Señor nos ayude a creer, hermano. Sigue adelante peleando la buena batalla de la fe, y dice Pablo, echa mano de la vida eterna. Que todo esto te sirva como aliciente para que seas alguien que imitas a Cristo y que imitas a los que le imitan. Que seas alguien que verdaderamente cree las promesas de la palabra y vivas para que un día no tenga que experimentar la ira justa de Dios, sino que experimentes la gracia y la vida eterna de tu Salvador. Oremos al Señor y que Él nos ayude. Amén. Señor y Dios, gracias te damos en esta hora por tu bondad, tu fidelidad y tu misericordia. Te rogamos pues que obres en nuestra vida, que nos des convicción por medio de tu palabra y tu Santo Espíritu, y que nos ayude, Señor, a ser esa iglesia tal cual como tú nos muestras aquí, a tener las características que hoy nos estás mostrando, Padre de la Gloria, en esta hora, Señor. 4 características importantes, Padre Celestial, que debemos nosotros como cristianos, debemos tener. Señor, ser imitadores de Cristo Jesús. Ser una iglesia que proclama el evangelio, ser una iglesia leal al Dios vivo y verdadero, y ser una iglesia que espera confiadamente como motivación la segunda venida del Salvador. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a tener todo esto como un aliciente, a que la segunda venida de tu amado Hijo sea lo que nos mueve, lo que nos motiva, lo que nos impulse a obedecer, a agradar, a luchar, a batallar, a esforzarnos, a prepararnos para cuando vengas a levantar la iglesia. Que sea nuestro aliciente para seguir peleando la batalla de la fe, que sea nuestro aliciente para seguir corriendo la carrera que tenemos por delante. Señor, es lo que te pedimos hoy, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, y que al salir de este lugar al mismo tiempo nos lleves a nuestros hogares en bendición, en victoria, en tu victoria, y que podamos meditar y buscar acercarnos cada día más a ti para poder disfrutar de todas las ricas y abundantes bendiciones que en la eternidad hay para aquellos que hemos depositado nuestra fe, confianza y esperanza únicamente en ti. Señor, esto es lo que nosotros te pedimos, dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Salimos de este lugar, mano, de tu presencia. Bendice a todos y cada uno de los que has traído en este lugar, en esta noche, y que todos puedan salir en bendición, con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Santo y glorioso Espíritu de Dios, y que derrames de tu gracia sobre los enfermos y necesitados, y que concedas, oh Dios mío, Padre Celestial, puertas a los que tienen necesidades y a los que están en dificultades conforme a tu propósito. Te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga. Dios les...